días para los estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública. Especialmente pues para las cohortes que están en desarrollo en Tolima, Pasto, Cauca y Meta, y para las que esperamos abrir en el próximo semestre, ojalá. Mi nombre es Francisco Taborda Ocampo, soy docente de la Facultad de Posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública, y me acompaña Rocío Marín Martínez, quien va a estar con nosotros en la escritura de las unidades didácticas correspondientes a esta línea de investigación que se titula Teorías y Gestión para la Resolución Pacífica de Conflictos. Como se sabe, la idea que tenemos en la maestría es poder brindarle a los estudiantes en cada una de las temáticas y en las líneas de investigación materiales útiles, digamos, redactados muy rigurosamente desde la experticia de cada profesor, pero también, digamos, con un componente pedagógico de las didácticas que le sirvan al estudiante tanto para su trabajo presencial, la dosis de presencialidad que tiene la maestría en los encuentros, como para su trabajo virtual, que es la otra dosis de trabajo de inversión de tiempo de los estudiantes a la maestría. Bien, en cuanto a los temas, hemos querido pensar esta charla un poco más en la concepción general que vamos a manejar en estas unidades. Pues las vamos a escribir con Rocío en gran parte, yo estaré en la parte introductoria, pero el enfoque y los énfasis que queremos manejar pues están absolutamente a tono, digamos, con las preocupaciones de la maestría. Entremos de lleno, digamos, ya en el enfoque y en lo que nosotros creemos que puede aportar esta reflexión de estas unidades temáticas. El acuerdo final para la terminación del conflicto es en sí mismo un ejercicio de arreglo pacífico de controversias, y creo que eso es necesario dejarlo muy explícito. Como todos sabemos, en el país había personas que creían que esto debería terminar por la vía de la guerra, de la confrontación armada, y otros creen que debió haber terminado, como en efecto terminó, por la vía de un acuerdo que por definición es bilateral, un acuerdo que, como lo decía Humberto de la Calle en el discurso final de agradecimiento en La Habana, debe ser respetado de buena fe, un acuerdo que no es una claudicación. Y entonces ese es un buen ejemplo, digamos, de que desde el mismo documento, digamos, que va a guiar el posconflicto, hay una inspiración en la necesidad de resolver pacíficamente las controversias. Ya Rocío les contará, digamos, cómo es esto en el plano internacional. Yo me refiero como a ese punto de partida que es el acuerdo. Segundo, el mismo acuerdo, y eso también lo puede ampliar un poco más Rocío, supone que en los territorios debe fortalecerse los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y ahí puede ser muy importante el aporte de los estudiantes en términos no solo empíricos de su experiencia en las comunidades o en las entidades públicas o privadas, sino en términos de investigación, en el sentido de dotarnos de cifras, de datos que nos permitan, por ejemplo, que eso es algo que toca Rocío en una de las unidades, detectar cuál es el nivel, el índice de uso de los mecanismos que hoy existen, ¿sí? Porque, por ejemplo, Rocío hace una afirmación en uno de los documentos que dice: desafortunadamente, la conciliación no se está logrando en la instancia extrajudicial, ni siquiera en la judicial, sino que la gente está llegando a las demandas. Entonces,
los estudiantes de la maestría, que no todos son abogados, deben conocer los mecanismos que existen en el plano legal, tanto en la instancia judicial como en la extrajudicial, los mecanismos alternativos en los que ni siquiera se necesita ser abogado para ejercerlos, por ejemplo, los jueces de paz. Conciliadores en equidad. Los también. conciliadores en equidad, los mecanismos que usen, por ejemplo, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, en fin. Ese es un aporte muy importante de los estudiantes y digamos, si en las regiones se puede fortalecer desde las comunidades, desde las ONGs, este tema es en sí mismo un punto decisivo de la estabilidad del acuerdo. Es decir, que en este país entendamos que ya abandonamos una vía armada, por lo menos con el principal actor en disputa, que eran las FARC, otra cosa serán los diálogos con el ELN en Quito, y que eso abre un terreno que es cenagoso, y es que ahora sí nos enfrentamos al reto de que debemos resolver los conflictos pacíficamente. Y aún más, el hecho de que ahora sí van a aflorar los conflictos que antes el conflicto armado invisibilizaba. Por eso la transición es tan difícil, porque realmente, y ya lo vemos en las noticias, en la dinámica de las comunidades, estos conflictos se están aflorando, no se están tapando como sucedía durante el conflicto armado con las FARC, sino que afloran y la gente espera una respuesta eficaz, positiva del Estado en ayudarle a resolver pacíficamente esos conflictos. Finalmente, esta introducción para darle la palabra a mi compañera Rocío. Nosotros, pues obviamente nos toca revisar la línea de base que hay sobre todos estos documentos que se han producido en el país sobre conciliación, que en unos temas son abundantes, en otros temas la reflexión es poca, pero queremos decir algo. El concepto de hoy sobre el conflicto se ha modificado por la complejidad, digamos, que ha adquirido la sociedad frente a lo que uno podía ver en la bibliografía de los años 90, de los años 80. Normalmente en los manuales de conciliación decía, existe conflicto cuando dos o más personas entran en disputa por la consecución de bienes escasos. Pero resulta que hoy los conflictos, digamos, afloran incluso en el ámbito personal, frente a modelos de vida, frente a la manera como yo resuelvo mi proyección a futuro, en el plano familiar, ¿sí? Que son, digamos, la no resolución pacífica de los conflictos en el plano familiar, que es un plano como tan doméstico que escapa, digamos, a esta visión pública, es muy importante, porque miremos los índices de violencia intrafamiliar tan altos que existen. Yo voy a dar un ejemplo. Yo en mi casa tengo una discusión abierta con mi esposa acerca de la crianza de los dos niños que tenemos, ¿sí? Yo soy un hombre que piensa que, como en el adagio oriental, hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. No me refiero, digamos, a la privación, digamos, de lo básico, sino a una mesura, a que ellos entiendan que hay restricciones, que la vida no te lo prodiga todo fácilmente. Y ella es más del plano de, más querendona, digamos, brindarle las mejores condiciones. ¿Y eso qué conflicto genera? Pues nada menos y nada más qué tipo de educación y en qué colegio los metemos. Hoy tenemos abierta una discusión sobre eso. Y este ejemplo me permite decir algo que leímos con Rocío ayer en una columna muy bonita de una profesora de la Javeriana, que dice que la ventaja de la conciliación es poder enriquecer, digamos, la resolución de esos conflictos, poder mirar perspectivas que antes no se habían visto, porque cada cual está enfrascado en su posición. ¿A qué voy? Probablemente en la resolución de esa discrepancia, de ese conflicto que tengo con mi esposa, una ruta sea que no sea ni el colegio que ella quiere ni el que yo quiero, sino un tercer colegio.
que trate de conciliar esas dos posturas. Pero concluyo ahí, digamos, nos interesa en estos módulos no solamente la perspectiva jurídica, ¿sí?, sino la perspectiva más humana, más social, más comunitaria, porque lo que viene de la implementación del acuerdo con las FARC, probablemente lo que venga con el acuerdo con el ELN, que ojalá también llegue a buen término, sea una exigencia muy alta de las regiones, de los municipios, que hasta hoy se lo han tomado muy formalmente, los alcaldes intentan, el Ministerio de Justicia los busca, pero esto ya es un involucramiento de la comunidad, de la sociedad, y de que comprendamos que no vamos a tener justicia ordinaria, formal, suficiente para atender esos conflictos que se van a visibilizar. No es que vayan a existir ahora o se vayan a aumentar, están allí, pero se van a aflorar, se van a visibilizar y la gente va a tener más demanda de mecanismos alternativos, y ojalá eso sea así, que haya más jueces de paz, que haya más conciliadores en equidad, en fin. Retomando un poco lo que comentaba Francisco, realmente una nueva y creciente preocupación está dándose en todos los colombianos con la firma del acuerdo de paz, y es la manera como se van a resolver los conflictos en el país, pero no solamente los conflictos surgidos desde la confrontación armada, sino los del día a día, los de la cotidianidad, que son los que mencionaba Francisco. Algo que olvidamos todos acá, a partir de la firma del acuerdo, es que este documento en particular y concreto solamente resuelve un conflicto, uno de cientos de miles o tal vez de millones de conflictos que tenemos los colombianos. ¿Por qué digo millones de conflictos? Porque solamente a nivel personal tenemos conflictos a nivel de familia, a nivel de pareja, pero tenemos conflictos a nivel de vecinos, y pues ni qué decirlo, la perspectiva sociológica y la perspectiva psicológica de los conflictos intrapersonales, los que tengo conmigo mismo, ¿sí? También conversábamos con Francisco en la construcción de las unidades pedagógicas un poco acerca de tomar elementos nuevos de construcción conceptual para que ustedes en las territoriales conozcan todo lo que hay, no solamente la información que puedan encontrar en internet, no solamente la información que desde la escuela nosotros les vamos a brindar a ustedes, sino toda esa otra información que viene de construcciones internacionales y que todavía no se observan en documentos accesibles al público. Construcciones que, como bien lo decía Francisco, no son solamente jurídicas. Los dos tenemos formación como abogados, pero sabemos que todos ustedes, la mayoría no lo son, o que siéndolos tienen otras realidades en su trabajo cotidiano. Por eso tenemos que apelar a nuevos conceptos para el manejo del conflicto interno, del entorno, pero también de los laborales y lo que ustedes se enfrentan a cada día en sus regiones. Uno de estos conceptos nuevos es ya no trabajar el concepto de restablecimiento de derechos de víctimas desde la intervención psicosocial. Ya hoy en día estamos hablando también de la intervención psicosociojurídica, es decir, un espectro mucho más amplio donde, si bien el derecho no es la esencia, no lo podemos olvidar, porque afortunado o desafortunadamente, como yo siempre le digo a todos mis estudiantes, el 99% de los asuntos que suceden en nuestra cotidianidad tienen efectos de tipo jurídico. Cuando yo miro mal a alguien, cuando yo insulto a alguien, cuando de buena o de mala fe causo un daño en alguien, ¿eso qué implicaciones tiene? Todas son de tipo jurídico. Entonces, conocer la norma es esencial. Hay un principio general del derecho que dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y de allí parto para entender que la norma la debemos conocer todos. La norma no es un asunto o un tema exclusivo de abogado, es un tema de ciudadano, y todos ustedes, antes de la formación que tengan como trabajadores sociales, como abogados, como psicólogos, como administradores públicos, ¿qué son? Son ciudadanos. Por tanto, la norma es importante conocerla. La van a encontrar, sí, en estos módulos, pero con referencias puntuales. Tratamos de hacer tips jurídicos para que ustedes puedan entender si necesitan aplicar una conciliación o un arbitraje o una amigable composición, a qué instrumento normativo referirse.
Las normas están allí, las consiguen también en internet, no necesitamos suministrarlas, ustedes mismos las pueden buscar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que ustedes entiendan cómo utilizar la norma, cuál es la teleología de la norma, la finalidad y el procedimiento que deben aplicar. Algo importante es que el conflicto no es en esencia algo negativo. Y esta es tal vez una de las moralejas o enseñanzas que vamos a dejar a lo largo de las unidades temáticas que vamos a ver en la materia. Teoría y resolución, teoría y gestión para la resolución de los conflictos. ¿Qué es el conflicto en sí mismo? La confrontación, sí, conmigo misma, con el otro. Pero es entender, desde la antropología se ha dicho, desde la sociología y la psicología, que el conflicto es esa oportunidad que tenemos de poder avanzar, de conocernos a nosotros mismos, pero de poder ver en el otro ya no al enemigo, sino de ver en el otro a ese espejo, una especie de espejo donde nos podemos ver a nosotros mismos y ver los aspectos negativos de nosotros para poderlos superar. Si ya no vemos en el otro en el enemigo, significa que muy fácilmente podemos acudir a estos mecanismos. Mecanismos que son relativamente nuevos en Colombia desde su desarrollo legal, que están desde la Ley 23 del 91. Vamos a referirnos ahora a algo un poco más puntual frente a la norma. El conflicto es connatural al ser humano. Desde la historia propia misma de la humanidad ha existido el conflicto. La evolución histórica de los individuos ha hecho que busquen distintas formas de resolver sus conflictos. ¿Cuál fue el primer método de resolución de conflictos en la historia de la humanidad? La violencia. También un fenómeno connatural al mismo, ¿sí? Pero pues matarse el uno al otro no era la mejor forma de solucionarlos. Se solucionaba en un momento, pero los odios, todas las consecuencias o secuelas negativas que había de esta forma de solución de conflictos hizo que el mismo hombre pensara en otras formas. Fue allí cuando se empezó a positivizar, es decir, colocar en una norma las reglas de juego para resolver los conflictos. Tal vez la primera norma a la que se tiene referencia en el mundo es la ley del talión, ¿sí? Ese ojo por ojo, ¿cómo poderlo hacer? Claro, es simplemente la formalización de esa forma violenta de resolver los conflictos. Pasamos a otros estamentos normativos que existieron en la historia y en la formación de la civilización en el mundo. Los romanos, de quienes heredamos nuestro sistema jurídico, también establecían en la ley de las 12 tablas formas de resolver ya de manera un poco más civilizada, con la intervención de un tercero, los conflictos que existían a nivel familiar y a nivel social. En Colombia, ¿cómo aterrizamos este tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Como una forma de acceso a la justicia. Y tenemos que aterrizarla realmente a lo que conocemos hoy en día en la Constitución de 1991. Pero previo a eso, hay otras normatividades y que de pronto algunos desconocemos. Tal vez la primera referencia real que existió en Colombia sobre los mecanismos fue para el tema laboral, cuando en 1948, al establecerse el Código Procesal del Trabajo, se estableció la figura de la conciliación. Conciliación como esa forma de acercamiento entre las partes en una empresa, empleador y trabajador, de poder resolver sus diferencias y no necesariamente acudir al juez. El clásico mecanismo de resolución de conflictos ha sido el acceso a la justicia formal, ¿sí? Es un juez de la República quien va a dirimir con sus criterios propios y apegado a la ley nuestros conflictos. Sin embargo, con la Constitución del 91 se dio un salto cualitativo frente a esta forma de resolverlos, al establecer dos oportunidades de mecanismos alternativos. ¿Por qué el nombre de alternativo? Porque le correspondía al particular ya hacerlo. Es decir, la Constitución le dio la facultad a los particulares, a ustedes, a nosotros, de poder ser esos mediadores, esos conciliadores y esas personas que iban a ayudar a resolver los conflictos de otros y ya no el juez. ¿En dónde aparecen esas referencias puntuales que ustedes las podrán encontrar y podrán consultarlas? En el artículo 116 y en el artículo 247. En el primero, cuando nos dice que los particulares podrán excepcionalmente administrar justicia. Y ese término administrar justicia, ¿qué es? Es dar una solución que podrá ser en derecho,
apegado a la norma o podrá ser en equidad. Un poco desde la perspectiva aristotélica, que es que justicia entendida como dar a cada quien lo que se merece. En ese orden, los particulares podríamos entrar a administrar justicia en equidad. En derecho, condicionado a qué? A eso sí, un particular cualificado, que fuera ¿qué? Abogado. ¿Sí? Y hay unas reglas de juego total que ustedes las van a encontrar en las normas sobre conciliación y arbitraje que hoy en día están vigentes. El otro artículo de la Constitución que nos abrió esa posibilidad de nosotros como ciudadanos participar en la resolución de los conflictos y ser parte de lo que es administrar justicia en el país es el artículo 247, cuando nos dice que se van a crear los jueces de paz. Con la figura de los jueces de paz, ese artículo 247 de la Constitución trajo una idea romántica de lo que es el derecho y la justicia, donde podemos hacerlo los particulares, administrar justicia en equidad para lograr ese fin supremo del Estado Social de Derecho, que es la paz. Pero esas normas constitucionales requerían una reglamentación, porque si bien la Constitución es la norma de normas, ella necesita una reglamentación, un marco jurídico un poco más específico que nos indique la manera en la que vamos a poder aplicar estos mecanismos. No basta con que estén enunciados. Es así que se expide ese mismo año 91 la Ley 23 o la Ley de los Mecanismos Alternativos para la Solución de los Conflictos. Nos habla de la conciliación, del arbitraje, de la amigable composición, de la mediación, entre otras. Ley que estuvo funcionando hasta el año 98, cuando con la Ley 446 o estatutaria de la Administración de Justicia se intervino un poco el tema de la conciliación. La creación de las leyes trae parejo la creación de una institucionalidad que desarrolle estas normas. Es así como se crearon todas las figuras de los centros de conciliación y arbitraje, que en el país hay un número bastante considerable. Actualmente estamos hablando de las cifras oficiales que tiene el Ministerio de Justicia y del Derecho, está hablando que hay alrededor de 15.000, casi 16.000 personas inscritas como conciliadores y árbitros en el país. Cerca de 400 centros de conciliación y arbitraje en todo el país para resolver estos conflictos. Esta institucionalidad ha servido para llegar a sitios donde, como lo decía Francisco, el Estado no ha podido llegar con su andamiaje jurídico. Hay jueces en todos los lugares del país, desde jueces promiscuos municipales hasta los jueces de las altas cortes. Sin embargo, es claro para nosotros que en los más de 1.000 municipios que tiene el país, no todos tienen acceso a un juez, o que si habiendo ese juez, esta figura no da abasto para resolver todos los conflictos que se presentan a diario. Por eso, la invitación realmente con nuestra asignatura es que ustedes se interesen por conocer de fondo, un poco más de lleno, lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos y los puedan llevar a sus territorios, no solamente desde la teoría, sino desde la práctica, que es lo más importante para nuestra maestría. Bueno, como tú decías, un objetivo de este módulo es justamente que la gente se interese por esos otros ámbitos de conciliación. No solamente por los formales, también se pueden interesar por los formales, evidentemente. Habrá quien con la lectura del módulo diga, oiga, qué interesante convertirme en un árbitro, qué interesante convertirme en un conciliador de un centro de conciliación. Ya los abogados pueden hacer conciliaciones en sus oficinas. Me ocurrieron dos cosas muy interesantes con los jueces de paz. Una, yo tengo un sobrino en Manizales que es juez de paz. Estando en su casa, ahora en diciembre, tocó la puerta de su casa un vecino y lo consultó. Entonces vi en vivo y en directo un juez de paz dándole una idea de solución a una persona. Él es abogado, pero creo que tiene la capacidad de sustraerse del derecho para dar, digamos, proponer soluciones un poco más imaginativas o un poco más en la dirección de justicia de equidad. El otro caso, un vecino la semana pasada, a todos los que somos abogados nos ocurre que el vecino del bus, el vecino de la cuadra, nos consulta sin el pago de los honorarios.
y me dijo, vea, recibí esta boleta de citación a un despacho, y yo, ¿qué será esa vaina? ¿Por qué no me dice? Y estaba firmada por una juez de paz, y era un conflicto civil, comercial, en la que esa jueza tenía una instancia prejudicial seguramente. Y fue muy curioso porque a las 7:30 de la noche le marcó al celular y la señora le contestó y le dio una pista, digamos, le dijo, no, pues vamos a tratar este tema, en fin, el jueves lo espero. Todo para decir que eso no lo tenemos con un juez de la República, un juez ordinario, digamos. Ni siquiera te ponen en el oficio de citación su número celular, ellos atienden en su oficina con una cita previa o en una audiencia, o dicen yo me pronuncio en mis sentencias. Y creo que una cosa muy importante con los estudiantes en los territorios es descubrir esos nichos potenciales en que ellos pueden, o sus comunidades, o sus entidades, o sus ONGs, incidir para que estos mecanismos se fortalezcan, ¿sí? ¿Y qué tipo de investigación pueden hacer? ¿Qué tipo de cosas serían interesantes para nosotros en la maestría conocer como microrealidades de esos municipios, ¿sí? Los niveles de conflictividad, qué tipo de conflictos se presentan más a menudo, cómo los está resolviendo la gente, qué nivel de acceso hay a la justicia ordinaria, por ejemplo, lo que decía ahora Rocío, puede haber un juez promiscuo en la cabecera municipal, pero en las zonas rurales, que es donde tenemos estos conflictos más latentes y a veces más invisibles, cómo se está resolviendo ese tema. La Nacional, sabemos con Rocío que ha trabajado mucho ese tema con el profesor Edgar Ardila, de todas estas justicias comunitarias, justicias indígenas, en fin. En Colombia sucede algo que a mí me parece un poco esquizofrénico, y es, la gente de un lado demanda ese reglamentarismo, la norma específica que le diga cómo se hace algo, cómo se adjudica una decisión en derecho. Pero simultáneamente tenemos lo que ahora llaman la cultura del atajo, y es que la gente quiere ver cómo le hace el quiebre a la norma, ¿cierto? Pero hay una gran incapacidad por resolver en la propia familia, en el propio conjunto habitacional, en el propio barrio, los conflictos. Hay una gran incapacidad por siquiera mirar al otro a los ojos, plantearle sinceramente, digamos, cuáles son los argumentos, y eso se ve en las asambleas de los conjuntos, se ve en la propia vida familiar, ¿sí? Y yo creo que esa esquizofrenia que tenemos en el ser colombiano, en pedir la norma específica, pero tratar también de ver cómo la cultura del se acata pero no se cumple, ¿sí? Cómo le hago el quiebre a la norma, es algo nefasto para el país. Porque algo que decía Rocío ahora es que estos mecanismos, por más que sean alternativos, que puedan ser aplicados por personas que no son abogados, en fin, pues están inscritos en la Constitución y en el ordenamiento, tienen un amparo legal, constitucional, son expresión de una Constitución que era en sí misma un pacto de paz. Y eso es importante por una razón. Por ejemplo, las FARC era conocido por todos que montaban oficinas de quejas en algunos municipios controlados por ellos y aplicaban técnicas de conciliación, si podemos llamarlas así, o de amigable composición, yo qué sé, problemas de linderos, problemas de la pareja, problemas de deudas, problemas familiares, y eran al parecer muy eficaces, pero porque estaban prevalidos del poder militar y de su fusil, ¿sí? Hoy el reto que viene es esos ciudadanos que creían o creen y van a seguir creyendo que lo mejor es arreglar las cosas allí en el ámbito local, pues no van a estar prevalidos de su fusil, ¿sí? Y digamos, esa es la gran dificultad que tenemos quienes actuamos en el mundo de la justicia ocasionalmente, y es que la violencia o la mera amenaza de que te van a meter a la cárcel si no haces algo no es suficiente. Y lo vemos
en la respuesta de la política criminal eso ya está absolutamente establecido, que el temor a las consecuencias de la ley no es, digamos, lo que ayuda a resolver un conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, hablamos también de solución democrática de conflictos, que quiere decir cómo actuar en una democracia, cómo actuar en democracia, ¿sí? Cómo actuar personas autónomas que tienen concepciones distintas de la justicia para resolver sus conflictos sin el apremio de la cárcel, sin el apremio de un fusil, sin el apremio, ¿sí? Sino por de pronto un tercero conciliador, componedor, un amigable componedor, en lo que en los módulos llamamos las soluciones heterocompositivas, que son las que vienen de fuera, no las que surgen de las dos partes en conflicto, sino un tercero que ayuda. Y ahí también tocamos ese perfil de esa persona que se quiere dedicar a la conciliación, que también puede ser interesante para los estudiantes, que indaguen un poco cuáles han sido como esos perfiles históricos de la gente que se ha dedicado en sus territorios, bien por sabiduría popular, bien porque se le reconoce un liderazgo comunitario, religioso, bien porque se le reconoció en su momento un liderazgo militar, ¿sí? Que indaguen sobre esas realidades en las regiones también. El conciliador tiene que tener un estilo de conciliador, ¿sí? Es decir, no es una persona que quiere imponer o que está sesgado o que toma partido por una de las partes. Doy un ejemplo. A mi cuñada la chocaron hace un tiempo, ella se chocó con otro carro. Había compensación de culpas, como decimos en el derecho civil. Ella sacó su tarjeta y le dijo al conductor del otro carro, mire, yo tengo que ir a trabajar, arreglemos esto en una conciliación, esta es mi tarjeta, mis datos. En efecto, la citaron al Automóvil Club, creo que se llama, y ella me pidió que la acompañara. De entrada, la conciliadora asignada le dijo, ¿y usted por qué escapó de la escena del choque? Y le dije, oiga niña, pero es que, perdóneme, escapó es que le dio la tarjeta y fue la razón por la cual usted la pudo encontrar. Entonces, vayámonos entendiendo, ¿usted es abogada de la señora o es conciliadora? ¿Sí? Y ya está. Desafortunadamente no lo tenía claro. Entonces es un talante, un perfil, una ascendencia, un reconocimiento social que tiene esa persona, pero también unas habilidades que necesita fortalecer. Tal vez la principal habilidad que se deba tener es la de escuchar. Exacto. ¿Sí? Esa debe ser como la fortaleza que deba tener una persona que quiera ser conciliadora en nuestro país, que tenga la capacidad de escuchar al otro. Más que hablar, porque finalmente de lo que uno escucha pueden surgir las fórmulas de arreglo. Es poder escuchar ese conflicto, por qué se dio, y ahí se entenderán las causas para poder llegar a esa solución. Claro, y eso que dice Rocío es clave incluso en el posacuerdo, en lo que viene de la Comisión de la Verdad, todo esto, porque dentro de estos temas que vamos a abordar de culturas de paz y de reconciliación, fíjense ustedes que el nombre de la Comisión de la Verdad a la que se llegó en el acuerdo con las FARC no es Comisión de la Verdad, sino Comisión de Esclarecimiento Histórico, Garantías de No Repetición y Reconciliación. Vaya reto, porque una cosa es una comisión de la verdad que diga, aquí pasó esto, y otra cosa es una comisión de la verdad que diga o que ayude a comprender por qué pasó. Y solo comprendiendo por qué pasó, pues tendremos una perspectiva de no repetición. Entonces, ese podría ser otro nicho importante de investigación de los estudiantes. Digamos, esos conflictos que se agudizaron en las regiones, el conflicto cocalero en el Putumayo, ¿cierto? Los conflictos por los minerales o los metales en los llanos orientales, este problema del coltan que va a generar y está generando ya tanto conflicto. Y los mismos recursos naturales. Lo que sucedió en Cajamarca es de una importancia grandísima porque es un municipio que dice no, a pesar de tener una multinacional encima que podía cooptar espacios de la vida económica, social, que influyó, digamos, en el elector, y a pesar de eso, Cajamarca dijo no,
qué bueno sería un estudiante de la maestría del Tolima que nos documente esa historia, cómo llegaron a la consulta popular, cómo fue ese juego de fuerzas allí que hoy tiene prácticamente Anglogol fuera de la Colosa, según anunciaron en las noticias hace poco, que se retiran. Y bueno, pues el tema del multiculturalismo, eso sí que es, digamos, interesante, porque es el reconocimiento multiétnico que hizo la Constitución del 91, pero también en esto no podemos ser, digamos, ingenuos. Aquí hay que mirar esto con una perspectiva crítica. La maestría es en derechos humanos, así tenga una vocación por el posconflicto, pero los indígenas y los afros nos pueden enseñar mucho de cómo resuelven ellos sus diferencias con sus conocimientos ancestrales, con su cosmogonía, y yo creo que ese es como el campo en el que quisiéramos nosotros ver a nuestros estudiantes explorando, indagando, documentando casos. Ya sabemos que hay 3 modalidades del trabajo de grado: estudio de caso, protocolo de intervención y el artículo publicable, que a veces se pueden combinar, y verlos en eso, ver a los estudiantes explorando estos temas, diciéndonos: yo quiero explorar cómo se resolvió el conflicto en el Cauca, en tal municipio que surgió por la aplicación de una norma, en fin, o verlos definiendo un perfil del conciliador en el marco del posacuerdo, o verlos planteando cómo es que se puede aplicar estas partes que tiene el acuerdo, que enfatizan lo de conciliación, lo de los mecanismos alternativos en su municipio, ¿cierto? O verlos, por ejemplo, documentando casos para la Comisión de la Verdad, diciéndole a la Comisión de la Verdad: en mi municipio pasó esto fue muy grave, un conflicto mal resuelto, y creo que fórmulas de reconciliación podrían ser estas. No sé. En el acuerdo, retomando un poco el tema del acuerdo, allí aparecen 4 o 5 referencias puntuales sobre los mecanismos, enfatizándolos en qué, en precisamente el tema de seguridad alimentaria y en el tema de tenencia y uso de la tierra, que es la realidad a la que se enfrentan la mayoría de las personas que están inmersas en el marco del acuerdo. Pero también se crea una figura muy interesante que está en espera de ser reglamentada y, por supuesto, hacer la realidad, que se llama promotores de paz y convivencia, que es un poco la aplicación de, digamos, lo entendemos como una mezcla de los jueces de paz y los conciliadores en equidad para hacerlos realidad en el terreno, ¿sí? Cómo capacitar a estas personas para que finalmente puedan ser los promotores, como lo dice el mismo nombre de la figura, de una paz y convivencia real en sus territorios. Finalmente, una reflexión final. Casi todas las materias de la maestría, incluidas estas y esta línea de investigación, suponen un ejercicio personal muy interesante, que es la posibilidad de reinventarse. Y la superación del conflicto, digamos, supone la posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, comprender los conflictos, en fin. Entonces, a lo que voy es a los campos y a las posibilidades que ofrecen esta línea de investigación particularmente, que me parece realmente emocionante. Y hay gente que ha explorado estos temas y uno se lleva sorpresas. Por ejemplo, en alguna oportunidad que tuve de hacer un documento sobre conciliación, sobre mediación para la Procuraduría, la pregunta que yo intentaba resolver era cómo el Ministerio Público puede hacer una labor de mediación social. Había muy poca bibliografía, y justamente una estudiante de la ESAP del Quindío había hecho una tesis sobre mediación social y comunitaria, que es muy interesante, y eso me permitió encontrar también que un trabajo pionero fue un documento que le encargó la ESAP a Juan Gabriel Gómez Alvarelo, un egresado de la Nacional, que es una persona muy destacada, digamos, en el mundo del derecho, y en su momento él se preguntó eso también. Fue de los trabajos pioneros, junto con el de Rodrigo Primi, sobre orden social y manejo de conflictos. Entonces, aquí no es que haya mucho material, porque esto se ha orientado más a la conciliación y al arbitraje, y digamos a las escuelas tradicionales, la escuela de Harvard, en fin.
y de tal manera que hay un campo de configuración para los estudiantes muy amplio, muy rico, y ellos son los que en sus propios contextos están llamados a decirnos: hombre, yo quiero investigar este conflicto, quiero documentar este caso, quiero ver si esta solución que surgió fue correcta, en fin. Y esa es la motivación que queremos hacer en esta línea de investigación y en las materias que van a ver los estudiantes en el tercero y cuarto semestre, para que fortalezcamos esta línea y le veamos las potencialidades a esta línea de investigación.